Durante más de 2 décadas, el poder en Venezuela ha estado en manos de los mismos nombres: Hugo Chávez y los que continuaron su nefasto legado, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el círculo que heredó la revolución. Han construido fortunas ocultas, redes de corrupción internacional y refugios de lujo, mientras millones de venezolanos huían del país buscando sobrevivir. Pero hoy, el tiempo parece agotarse. Estados Unidos ha movido sus piezas, nuevas investigaciones, recompensas millonarias y operaciones conjuntas con países aliados comienzan a cerrar el cerco. La pregunta ya no es si caerán, sino cuándo y cómo. Hoy anuncio la operación Lanza del Sur. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos y lo protegeremos. ¿Dónde están escondidas las familias de los líderes chavistas? ¿Qué rutas de escape podrían estar preparando? ¿Y qué destino les espera si la justicia internacional finalmente los alcanza? En los próximos minutos descubrirás los planes, los secretos y los posibles desenlaces de la familia de Maduro, de Diosdado Cabello y de los cabecillas del chavismo ante la inminente caída del régimen. El gobierno de Estados Unidos lanzó la operación Lanza del Sur, que es una misión encabezada por el Comando Sur, que ellos le llaman el Southcom, y la Fuerza también de Tarea Conjunta Lanza del Sur para combatir el narcotráfico en América Latina. Este anuncio fue confirmado por el propio secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a través de su cuenta de X, y él anunció que el presidente Trump ordenó la acción y que esta misión defiende su patria, expulsa a los narcoterroristas de su hemisferio y protege a su patria de las drogas que están matando a su gente. ¿Será que este es el principio del fin? Todo parece indicar que el reloj ya empezó a correr. El cerco de Estados Unidos. Durante años, el régimen chavista creyó que el poder los haría intocables. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio el primer golpe. Acusó formalmente a Nicolás Maduro y a varios de sus altos funcionarios por narcoterrorismo, ofreciendo recompensas de hasta $15 millones por información que conduzca a su captura. Desde entonces, la lista negra ha crecido. Diosdado Cabello, señalado como uno de los líderes del llamado Cártel de los Soles, enfrenta acusaciones por lavado de dinero, tráfico de drogas y violaciones de derechos humanos. Pero el cerco no se limita a los líderes visibles. Agentes de la DEA, el FBI y el Departamento del Tesoro han rastreado las fortunas ocultas de sus familiares y testaferros en países como Panamá, España, Andorra y Turquía. Cuentas congeladas, propiedades incautadas, empresas fachadas expuestas. Todo apunta a una red internacional de corrupción que ya no puede ocultarse. Y mientras tanto, en la sombra, las familias de los jerarcas chavistas comienzan a moverse. Algunos ya han salido discretamente del país, otros se preparan para huir si Washington da la orden final. Lo que hace unos años parecía impensable, la captura o extradición de las cabezas del chavismo, hoy se siente más cerca que nunca. Y cada movimiento de Estados Unidos parece calculado para empujar al régimen hacia el colapso, sin necesidad de una invasión, solo con la justicia y el tiempo jugando en su contra. El destino de las familias. Mientras el cerco internacional se estrecha, las familias de los jerarcas chavistas viven entre el lujo y el miedo. En silencio, muchos ya han empezado a moverse. Hijos, sobrinos y esposas de altos funcionarios han abandonado Venezuela, refugiándose en países aliados o neutrales, donde el dinero compra silencio y protección. Algunas versiones apuntan a Nicaragua y Cuba, los refugios tradicionales del chavismo, donde los servicios secretos garantizan discreción y asilo político. Pero otros miran más lejos. Turquía, Rusia y Emiratos Árabes aparecen en los informes de inteligencia como posibles destinos para las familias más poderosas del régimen. Lugares donde el dinero venezolano, lavado a través de oro, petróleo y criptomonedas, ha sido recibido sin muchas preguntas. Mientras tanto, en Venezuela, los más cercanos a Maduro y Cabello refuerzan su seguridad personal. Las mansiones en Fuerte Tiuna, en La Lagunita y en la isla de Margarita están ahora más vigiladas que nunca. En el aire, aviones privados permanecen listos para despegar. En tierra, testaferros intentan mover lo que queda de las fortunas familiares. Todo indica que el régimen ya se prepara para el día en que el poder deje de protegerlos. Pero hay un problema que el dinero no puede comprar: los tratados de extradición. Muchos de los países donde podrían refugiarse mantienen acuerdos judiciales con Estados Unidos. Eso significa que si Washington decide ir hasta el final, no habrá escondite seguro para los herederos del chavismo. Y en ese punto, la caída ya no será política, será familiar.
Porque cuando el régimen se derrumbe, no solo caerán los líderes, caerán también sus hijos, sus esposas y todo lo que construyeron sobre el dolor de un país. El desenlace posible. Cada dictadura tiene un final, y el chavismo, pese a su poder, ya muestra las grietas de un régimen que se desmorona desde adentro. La crisis económica, las divisiones internas en el ejército, las sanciones internacionales y la pérdida de aliados estratégicos han debilitado lo que alguna vez pareció un poder indestructible. En Washington, los informes de inteligencia hablan de 3 posibles escenarios. El primero, una negociación forzada. Maduro intentaría entregar a parte de la cúpula chavista o a altos mandos militares a cambio de inmunidad o garantías personales, un intento desesperado de salvarse a sí mismo, aunque eso signifique traicionar a los suyos. El segundo, una huida controlada, una salida pactada hacia un país aliado, probablemente Rusia o Turquía, donde pueda vivir en el exilio con su familia. Pero incluso eso parece cada vez más difícil. El peso de las acusaciones por narcoterrorismo y crímenes de lesa humanidad lo convierte en un fugitivo internacional. Y el tercer escenario, el más temido por el régimen, una caída repentina. Un levantamiento interno, un colapso militar o una intervención encubierta que desencadene capturas inmediatas y juicios internacionales. Esta última es la más probable. Cualquiera de estos caminos lleva al mismo punto, el fin de la impunidad. Estados Unidos no ha olvidado los años de alianzas del chavismo con el narcotráfico, ni el dinero que pasó por sus bancos, ni los vínculos con Irán y grupos terroristas. Por eso, cada movimiento, cada sanción y cada recompensa parecen parte de una estrategia paciente y meticulosa. La justicia puede tardar, pero llega, y en este caso todo indica que ya está en marcha. El reloj sigue corriendo. En política, el poder puede parecer eterno hasta que deja de serlo. Los hombres que un día se creyeron intocables hoy viven rodeados de miedo, de silencio y de sospecha. El régimen que comenzó prometiendo igualdad terminó convertido en una élite que vive del dolor de su propio pueblo. Pero la historia siempre cobra factura. Y cuando la justicia llegue, ya sea en un tribunal o en el exilio, el mundo recordará que ningún imperio de corrupción dura para siempre. Las familias de Maduro, de Cabello y de los jerarcas del chavismo podrán huir, esconderse o cambiar de nombre, pero no podrán escapar de algo mucho más poderoso que cualquier orden judicial, la memoria de un país que no olvida. Porque mientras ellos viven con miedo a ser capturados, millones de venezolanos siguen esperando el día en que la justicia toque su puerta. Ese día aún no ha llegado, pero todo indica que ya se escucha el tic-tac.